Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en este curso de Composition API. Hoy vamos a hablar sobre una duda que surgió, que era sobre precisamente esto de acá. ¿Por qué aquí se usa de esta forma el script setup? Y sin embargo, nosotros en el curso lo hemos utilizado de esta forma. Bien, vamos a explicar esto. Para explicar esto voy a usar un pequeño ejemplo, imitando este detalle empleado donde mostremos la información de un empleado en base a lo que recuperemos por la URL. Pero antes expliquemos a grandes rasgos qué es lo que está pasando acá. Miren, nosotros escribimos este script de esta forma porque es la forma base o lo que ocurre internamente para que nosotros podamos, después de toda la lógica que hemos escrito acá, compartir o exponer cierta información hacia nuestro template, cosa que hemos explicado bastante durante el curso. Si yo quería mostrar algo aquí, un proceso aquí, una función aquí, un simple título por aquí, lo que tenía que hacer era exponerlo después de todo lo que haya sido procesado aquí en el setup, lo podía exponer en el return para que se utilice aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí o cómo funciona esto de aquí? Para ello vamos a verlo en un ejemplo. Primero quiero que creen un nuevo archivo que se va a llamar infoempleado, haciendo referencia a que vamos a mostrar la información de un empleado, infoempleado.view. Perfecto. Hagamos la estructura que ya conocemos. Por momento lo voy a dejar así. Y ahora nos vamos a ir hacia las vistas y también vamos a crear ahí una vista que se va a llamar info empleado view. Para esta vista que acabo de crear, le voy a crear, por supuesto, una ruta. Entonces simplemente voy a copiar esto de acá. Y le vamos a llamar a la ruta, el acceso o el path va a ser, por ejemplo, lo mismo, info empleado, para que se entienda. Y quiero que este reciba un parámetro, en este caso el índice, tal cual como habíamos hecho, por ejemplo, acá en agregar empleado. Va a ser el proceso muy similar. El nombre le voy a poner info empleado. Y quiero que llame a mi vista, que se llama exactamente así. Perfecto, guardo. Veamos qué sucede en la terminal. Parece que no pasa nada. Y vamos a ahora cargar esto en el navegador. Tengo abierto por acá, slash, por ejemplo, 1. Y ya está. Obviamente se pinta vacío porque todavía no hemos hecho ningún diseño ahí. Así que nos vamos a este info empleados view, que es este de acá. Y vamos a importar por acá. Recuerden que era simplemente un import primero. Nuestro componente info empleado. Y por supuesto hay que agregar esto dentro de nuestros components. Bien, ya lo tengo agregado. Obviamente no ha pasado nada, pero lo que quiero ahora que hagamos es ir hacia el GitHub. Yo ya lo tengo preparado aquí. Recuerden, esto lo tengo en el link del propio capítulo. En cada capítulo está este link. Nos vamos a la pantalla que dice info empleado. Y vamos a copiar todo este template de aquí para no demorar en hacer el diseño de esto. Nos vamos a nuestro componente y vamos a reemplazar todo este template para que quede de esta forma. Ahora sí, si revisamos qué ha pasado, bien, nos muestra esto, pero no me gusta que sea así pequeñito. Vamos a poner por acá, dentro del view, es este de acá, un class y vamos a agregar que sea una columna como lo habíamos hecho antes. Y ponemos aquí esto de acá, el column, para que sea un poquito más grande. Esto ya está. Ahora sí se ve muchísimo mejor. Ahora, la lógica de lo que vamos a hacer en este ejemplo es que recuperando a través del índice, vamos a recuperar a través de un índice que se pasa por URL, un registro de nuestra lista de empleados que ya habíamos visto en clases anteriores y luego mostrar la información aquí. Sí, es muy básico y ahí hicimos algo parecido, lo sé, pero hago esto con fin de explicar lo que quiero entre la diferencia que habíamos planteado de esto de acá y lo que nosotros hemos escrito dentro de los setup para Composition API. Es más, seguro que vamos a reutilizar, bueno, reutilizar ni siquiera, repetir, vamos a repetir algo de código solo con fines didácticos, ¿ok? Bien, veamos para acá. Y nos vamos ahora sí a lo que nos interesa, que es este componente infoempleado. Y ahora inmediatamente hagamos algo. Pongamos ese setup que aparece ahí. Miren, inmediatamente yo pongo esto, automáticamente el inspector de error o el plugin de inspector de error de Vue ya me lo pinta que esto es un error. Es más, si guardo y voy a la terminal, debería mandarme ahí. ¿Ves? Es un error. ¿Por qué? Porque sucede que cuando yo agrego este setup, internamente toda esta estructura ya lo está cumpliendo Vue. Es decir, cuando compila, cuando se crea todo esto para que se muestre aquí en pantalla como vemos por acá, bueno, hay un error ahora, internamente Vue ya está haciendo este trabajo. Por ello, ya no nos permite hacer el export default, pero recuerden, internamente está sucediendo lo mismo. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer, como sabemos que está sucediendo lo mismo, es borrar esto
y empezar a escribir código acá como si ya estuviéramos dentro del bloque setup. ¿Ok? Pero alguno dirá, oye, pero si ya estoy dentro del bloque setup, ¿cómo hago, por ejemplo, las importaciones? Porque si revisamos el otro código, voy a ir, perdón, por acá, las importaciones se hacían encima, ¿no? Por ejemplo, vamos a este de acá. ¿Ves? Se hacían encima del bloque setup. El bloque setup en un lado y las importaciones encima. ¿Cómo hacemos? Pues inmediatamente Vue ya entiende todas estas necesidades y las importaciones y todo lo demás lo voy a hacer aquí adentro. De esta forma mi código es un poco más elegante y, por cierto, se escriben menos líneas de código. Digamos que es un poco más fácil de leer. Como ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, declarar una variable llamada título, y esto es igual, por ejemplo, a un acá nuevo título, por ejemplo, ¿cómo hacía yo, por ejemplo, en esta lista de empleados para hacer que esa constante que acabo de crear o esa variable que acabo de crear se muestre o se exponga, es como se debería decir, se exponga aquí en el template? Lo que tenía que hacer era simplemente poner un return y dentro del return exponerlo, ¿no? Hacia el template. En este caso ya ni eso es necesario. Es más, puedo agarrar este título y ponerlo directamente, por ejemplo, aquí. Dos puntos, llave y uso la variable título. Aunque esto debería mostrarme un pequeño error, veamos a ver qué sucede. Ah, bueno, no me muestra el error, pensé que me iba a decir, has declarado título pero no lo estás usando, pero parece que no. Ya entiende incluso el plugin todo eso, pero miren, ya me empieza a mostrar el nuevo título ahí. Ya no he utilizado el return, pero me dirá alguno, entonces, ¿cómo hago para lo que habíamos hecho que era el React, el Reactive y todo ello para declarar variables reactivas? Este setup ya entiende que esto es una variable reactiva. Es más, lo vamos a ver durante el ejemplo. No necesito ya declarar el ref, el reactive ni nada de ello. Por supuesto, alguien me... Entonces, ¿para qué me has enseñado a declarar el reactive si esto ya lo entiende? Porque recuerden que lo importante es que nosotros entendamos qué pasa detrás. Es fácil hacer esto, copiar y pegar esto, copiar y así funciona bien. Pero lo importante no es hacer el código de esa forma, lo importante es entender qué está pasando detrás. Y ahora nosotros sabemos que detrás lo que está pasando es esto. Se está armando una estructura, existe esto. Obviamente ya lo está compilando Vue ahí en su compilador, sí, pero es esto lo que está pasando, ¿ok? Es más, vamos a ver incluso detalles donde nosotros no queremos compartir todo lo que escribamos acá hacia el template, sino simplemente lo que esté dentro del return, que es la forma, por ejemplo, aquí correcta de trabajar. Lo vamos a ver incluso acá también. Continuemos con el ejemplo. Bien, como para mi ejemplo, lo que yo quiero es que me muestre la información de un usuario recuperado desde la URL. Lo que vamos a hacer primero es importar la lista. Vamos a importar la lista de empleados. Lista de empleados, ya está, lo tengo ahí. Y ahora voy a crear acá una función const. Por ejemplo, se va a llamar mi función init data. Esto que va a ser igual a lo que ya conocíamos, ya sabíamos cómo escribíamos nuestras funciones. De esta forma. Ahora aquí lo que yo quiero es recuperar un parámetro por URL. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Cómo lo hacíamos? Utilizando router, ¿verdad? Si no me equivoco está aquí en registrar empleado. Ahí está. Declarábamos el route y aquí lo recuperábamos. Vamos a importar entonces este route primero. Lo voy a importar arriba. Bien, ya está. Import route. Y ahora aquí ya podía utilizar yo este route para recuperar la variable por URL. Ahora, pero como lo que yo quiero es inicializar un valor que luego lo comparta aquí para mostrar el DNI, nombres y todo ello, también voy a crear una constante para ello. Const, por ejemplo, empleado. Y esto que va a ser igual, quiero que sea a un objeto vacío. No un objeto nulo, sino uno vacío. En el otro caso sería reactive y todo ello, pero sabemos que eso es lo que está pasando internamente. Bien. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es poner, por ejemplo, empleado.dni, a que va a ser igual a lo que recupere de esta lista, ¿verdad? Lista de empleados, lo que yo recupere en el índice. ¿Dónde está el índice? Lo tiene la ruta. Ya habíamos explicado esto. useRoute. Y veamos cómo lo habíamos hecho. Registrar empleados era así, ¿verdad? Parse int y todo esto para verificar un valor. Lo voy a copiar de una vez, guardo. Y como esto ya sé que es un objeto empleado de la lista que teníamos, simplemente tenía que poner .dni y hacer esto para todos los demás valores. Bien, ya he completado los valores, perfecto. Y ahora he creado esta función que no le estoy utilizando en ningún lado. Ah, y tampoco estoy utilizando useRoute, claro, es que he declarado directamente el route porque lo hemos copiado desde acá, ¿verdad? Pero recuerden que hay que declarar el route también. Y esto lo voy a declarar aquí. Siempre 2 espacios después de las importaciones. No olviden, esto es una nomenclatura, pero es bastante útil.
Y como estaba indicando, este initData es una función que he declarado, pero no la estoy usando en ningún lado. Esta debería ser como la advertencia. ¿Ves? InitData. Perfecto. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Si recuerdan, era el ciclo de vida de un componente, ¿verdad? El userMount o todo esto de acá, que también lo habíamos hecho en registrar empleado. Y aquí está. Y vamos a importar esto. De esta forma, el rep no lo necesito, pero sí necesito esto de acá. Y cómo se declaraba la función, también lo hemos hecho. Para ser rápido, de una vez vamos a copiar todo esto de acá, que era simplemente así, ¿no? Y podía ponerlo aquí abajo. Y ahora tendría que inicializar aquí este initData. Y creo que con esto ya como que está funcionando nuestra pantalla. Veamos qué sucede. Bueno, me dice que no hay ningún error. Revisemos por acá y parece que también me dice que no hay ningún error. Solo nos quedaría completar esta información de este empleado aquí en nuestro template. En vez de estos números, por ejemplo, poner empleado, punto, y lo que necesita en este caso es DNI, y completamos todo lo demás. Guardo y veamos qué sucede. Pues empieza a cargar todo correctamente. Si cambiara, por ejemplo, al índice 2, me carga todo correctamente. Cambiar al índice 3 y todo sigue funcionando. Ahora bien, la duda viene acá. Oye, pues tampoco es que ha cambiado mucho. Seguimos importando el beforeMount, el road, la lista de empleados. Seguimos declarando como declarábamos, casi similar a antes. Nuestras funciones también. No ha cambiado casi nada, ¿verdad? Simplemente ya no uso, por ejemplo, el empleado, el reactive o seguramente los ref que utilizábamos antes. Y sí, esta forma de trabajar tampoco es que cambia mucho. Simplemente es una forma, como dije, más simplificada de escribir nuestro código. Y ahora yo quiero explicar algo en particular que he visto que normalmente no lo explican mucho cuando se habla de esto. Y es sobre qué información comparto aquí y si hay alguna información que yo no quiero compartir aquí al template. Vamos a hacer ello. Para ello quiero repetir código. Como dije, debería reutilizarlo, pero voy a repetir solo con fines didácticos. Y vamos a hacer que este nacimiento calcule edad. Por tanto, yo voy a crearme aquí una función que se va a llamar const calcular edad. Que ya lo habíamos hecho también. Dos puntos, perdón, igual. Y acá recibía una fecha. Esto ya lo habíamos hecho también. Si no me equivoco, esto estaba en nuestra lista postulantes o algo así. Aquí está, calcular edad. Voy a copiar todo lo que tiene dentro y lo vamos a pegar acá. Como dije, deberíamos reutilizar, pero en este caso quiero repetir por fines didácticos. Miren, aquí tengo el de calcular edad, recibí una fecha y hace todo el proceso con la fecha. Bien. Entonces simplemente lo que yo podría hacer acá es calcular edad y en vez de nacimiento poner que calcule edad en base a esto. Simplemente así y así. Guardo. Veamos qué sucede y ahora me empieza a mostrar la edad, 22. Es más, para que se vea bien podríamos poner por acá espacio años. Guardar y ahora se entiende mejor. 22 años. Ya no me muestra la fecha de nacimiento que tenía. Sin embargo, hay algo en particular acá. Este calcular edad, yo no lo estoy usando en este template. En ninguna parte. Pero debido a que estoy trabajando con este setup, como dije antes, todas las variables que yo estoy declarando acá, ya sea funciones, variables o todo lo que yo esté declarando acá, ¿qué está haciendo? Lo está exponiendo automáticamente aquí al template. Pero hay cosas que yo no quiero que se exponga al template. Probablemente no quiero que el root esté en el template. El empleado sí. Por ejemplo, indiscutiblemente el calcular edad no quiero que esté en el template. En nuestro caso, cuando trabajábamos de esta forma, nosotros elegíamos qué exponer al template aquí en el return. Yo quería que empleado, bueno, lo pongo en return. Esto y lo pongo en el return. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo hago para que simplemente exponga lo que yo quiero? Y, por ejemplo, en un componente grande, esta construcción sea más sencilla, más ligera, ¿verdad? Para hacer eso es también bastante sencillo, aunque esto es más una ayuda en tiempo de compilación que en producción. En producción normalmente ya vas a saber cómo hacer para exponer esto solamente a lo que necesita exponer, aunque igual son más líneas de código. Para que esta función no se exponga, es tan sencillo como volverlo una función privada, guión bajo. Y ahora ya podría utilizar esto de esta forma. En el momento en el que pongo el guión bajo, esto ya no se va a exponer al template. Ahora, no ha pasado nada, todo funciona exactamente igual, pero nosotros ahora entendemos que esta función es una función privada que no quiero que se exponga al template, porque no voy a utilizar esto nunca en el template y lo mismo puedo hacer si quisiera que esta variable tampoco se exponga en el template.
Bien, ahora vayamos a otro detalle en particular que, por ejemplo, he visto que a algunos les genera dudas también. Por ejemplo, ¿cómo hago con las propiedades, las props? Si recordamos, en alguno de estos casos, por ejemplo, las props se declaraban de esa forma. ¿Cómo lo declaro aquí dentro de este setup? Esto sí ha cambiado, es una forma distinta de declararlo, así que vamos a hacer como ejemplo, vamos a hacer que este título que tengo acá sea una prop. Voy a cerrar esto y quiero que este título se vuelva un prop. Para ello lo que tengo que hacer es venir para acá, por ejemplo, debajo de esto, y voy a declarar aquí las props. Lo que hay que hacer es poner un const como una variable props. Esto va a ser igual a una función que ya trae internamente la estructura de armar de esta forma nuestro setup, que sería define props. Es más, ya me lo sugiere, ahí está. Y ahora aquí dentro como objeto puedo declarar todas las props que yo quiera. En este caso, por ejemplo, voy a declarar mi prop título, que va a ser igual a un objeto donde puedo especificar, por ejemplo, el type, dos puntos, por ejemplo, este es un string. Y también puedo especificar lo que ya conocíamos que eran los default, por ejemplo, como default, título del compo. No sé, algo así. O si quieren una función, bueno, esto ya lo habíamos visto bastante en el curso completo de Vue. Guardo. Y este es el error que he visto que se les presenta a muchos como inconveniente. Que me dice que props está asignado pero nunca lo he utilizado y luego me dice que define props no está definido. Y si vamos a la documentación del propio Vue, por ejemplo, vamos a props, aquí está. Nos dice que no necesitamos importar este define props porque ya lo trae este bloque setup. Pero ¿por qué pasa esto de acá? Y esto sucede, por supuesto, porque, por ejemplo, los plugins, el SLint, no están correctamente actualizados a lo que va avanzando. En este caso, por ejemplo, Composition API o Vue 3. Imagino que ya se actualizarán. Aunque también si trabajas en Vite, que no es como el Vue CLI que utilizamos acá, es más, pretendo sacar un pequeño taller de Vite. Tampoco es la gran cosa, solo hay que cambiar algunas cositas. Creo que ya trae actualizado estos temas, pero por ejemplo, si estás trabajando con Vue CLI exclusivamente, probablemente este error se te presenta. Ahora, tampoco este es un gran error que nos va a bloquear nuestro trabajo. Lo único que simplemente podemos hacer, o lo que yo hago, simplemente es decirle que esta línea de código la ignore nuestro plugin del inspector de error. ¿Cómo hago esto? Simplemente colocamos esto de esta forma. Un slint-disable next line. Simplemente esto para decirle que esta línea de código no la tenga en cuenta cuando inspeccione error. Y ahora simplemente guardo. Veamos, ya no hay ningún error. Nos vamos hacia nuestro proyecto y todo funciona bien. Y es más, ya me muestra ahora el título del compo que era lo que había mostrado acá. Y ahora la forma de pasar las props desde el componente que lo llama es exactamente igual. Y ahí está, todo funciona correctamente. Simplemente era este pequeño detalle de acá. Que por ejemplo, si estás trabajando en Vue CLI, creo que también sucede en Vite, pero no estoy seguro, puede ocurrir esto. Algunos te dicen que hay que configurar este plugin y hacer N cosas. Aquí, si no me equivoco, esto debería ser acá por acá probablemente, pero también, como dije, con esta simple línea de código funciona. Es todo hasta aquí. Si surgen más dudas y veo que la documentación probablemente puede llegar a confundirlos en algo, puedo sacar un capítulo, si no, la documentación también en cosas muy básicas es bastante clara. Nos vemos en un siguiente capítulo.